buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan en esta ocasión, cuando vamos a hablar un poco de lo que es un proceso de recuperación para las adicciones, es decir, para los desórdenes adictivos que son tan variados, tanto los químicos como los no químicos, para los desórdenes alimentarios y para los desórdenes de la personalidad. Cuando hablamos de la recuperación, evidentemente debemos entender que debemos recuperar algo que se ha perdido, es decir, el equilibrio homeostático del ser humano. Cuando hablamos del equilibrio homeostático, hablamos de una serie de procesos, de patrones que van generando el equilibrio vital, no únicamente desde el punto de vista biológico, sino también psicológico, social, espiritual. Y por ello es muy importante lograr entender que para este tipo de trastornos, o llamémosla de enfermedades, bien sea de la mente, de las emociones, del comportamiento, es absolutamente necesario tener un abordaje interdisciplinario. ¿Por qué? Porque afecta varias áreas que son muy diferentes las unas de las otras. Cuando entendemos lo que es el abordaje de un proceso integral, debemos entender de que muchas veces confundimos lo que es un abuso de sustancias psicoactivas con una adicción o un trastorno adictivo. Cuando se presenta el abuso, puede ser en menores de 25 años, que pues se entiende por abuso todo consumo antes de los 25 años, o cuando ya vienen consumos excesivos, ya debemos entender completamente que ya hay un abuso. Pero ya cuando se diagnostica una enfermedad adictiva, es porque han existido cambios cerebrales en las redes neuronales, en el núcleo accumbens, en el hipocampo, en el circuito dopaminérgico. Entonces entendemos de que esos cambios a nivel cerebro van a implicar una serie de patrones completamente indeseados que llevan a la persona a repetir incansable e indeseadamente su hábito. Por ello, al principio, cuando una persona es adicta, querer no es poder. Básicamente, ese dicho nos dice que el que quiere puede, y de hecho, cuando hay un abuso, cuando hay un problema sencillo, basta con querer para lograrlo. Pero ya cuando hay una adicción se requiere de manera absolutamente importante la atención de todo un equipo de profesionales, de expertos, para que puedan ayudar a la persona. Lo primero que surge con la abstinencia es el síndrome, es decir, una serie de patrones indeseados que se suscitan cuando el cuerpo empieza a retirarse del consumo de la práctica adictiva. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la filopatía o la adicción a personas, la codependencia, una abstinencia feroz, casi similar a la de la misma heroína, y ahí no hay un estímulo químico, sino un estímulo básicamente de oxitocina y dopamina por esa relación, y el corte resulta ser bastante traumático para la persona. Así, nosotros estamos viendo que es absolutamente importante entender que después de cubrir todos estos síntomas de la retirada, que ameritan muchas veces apoyo psicofarmacológico, apoyo terapéutico, reclusión, tener a la persona un poco aislada, tener a la persona retirada de los estímulos, porque es para no torturar a la persona, para no lacerarla, porque si está expuesta a los estímulos básicamente dan posibilidades de consumo, y estas posibilidades van a aumentar todo el fenómeno de la obsesividad y la compulsividad para reiniciar el ritual adictivo. Así, nosotros llegamos a entender de que el cerebro se adaptó a la sustancia o la práctica adictiva. Esto lo hemos visto en las charlas de la neurobiología de las adicciones como la neuroadaptación. Y cuando ya empieza todo el proceso de neuroadaptación, entendemos de que para que sea un buen proceso de recuperación, se debe desarrollar un proceso altamente neuroplástico. La neuroplasticidad cerebral es algo relativamente nuevo, más o menos desde inicios de siglos se ha empezado a hablar bastante en Italia, en los Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, acerca de esta gran habilidad que tiene el cerebro para regenerar sus redes cerebrales, establecer nuevas conexiones e ir borrando las antiguas. Por eso nosotros debemos entender
de que si la neuroplasticidad cerebral no existiera sería imposible literalmente dejar las drogas, dejar el alcohol o dejar una adicción a comportamientos. Entonces hay que volver a conectar el cerebro, hay que volver a reconectar toda una serie de procesos para que la vida en abstinencia sea una abstinencia cómoda, una abstinencia con calidad de vida, y eso amerita de profundos cambios interiores. Cuando estamos hablando de cambios, se deben activar cambios a nivel biológico, cambios biológicos en la neurotransmisión, en la secreción, captación y recaptación de determinados neurotransmisores. Hablamos de cambios psicológicos en todo lo que son las estructuras del yo. Muchas veces el mismo yo del adicto, del enfermo de trastornos alimentarios o de la personalidad es un yo escindido, es un yo absolutamente fracturado, es un yo que ha sufrido y por lo tanto surgen los consumos por automedicación. Cuando hay un yo fracturado hay una serie de dolores que están ahí con grandes contenidos inconscientes en donde la persona termina consumiendo para evitar el desagrado de esas emociones que le están generando esos estados. Entonces inconscientemente la persona va a anestesiar sus dolores evitando a través del consumo o el desarrollo de la práctica adictiva afrontar su propia realidad emocional. Cuando hablamos de cambios psicológicos es absolutamente importante trabajar en el tema de los desórdenes de la personalidad. Es decir, estamos hablando que estadísticamente más del 85% de un adicto diagnosticado tiene compromiso en responsabilidad, bien sea en personalidades tipo clúster A con tendencia al aislamiento, un poco raros, un poco excéntricos, o clúster B inestables en sus emociones, con despliegues violentos de ira, de cólera, que se encolerizan muy fácil o se repliegan hacia la amargura, o los individuos clúster C, que son personas ansiosas, muy evitativas, con gran ansiedad social. Y por ello es absolutamente importante trabajar y accionar estos cambios psicológicos, así como también se requiere de cambios sociales. Si la persona no cambia sus dinámicas socioafectivas, va a seguir reestimulado y el no accionamiento de todos sus esquemas psicosociales va a llevar a la persona a la reincidencia o a una prolongada exposición que lo va a terminar lacerando, torturando, porque va a vivir completamente reestimulado. Así, estamos viendo que se necesitan cambios espirituales. ¿Por qué se requieren cambios espirituales? Nosotros hemos visto que durante todo el siglo pasado los programas que tenían mayor éxito, el tema de las adicciones, tenían un despertar espiritual como fin. Este despertar espiritual hay que entenderlo, ya que desde antaño ya los mismos padres del desierto entendían a la embriaguez como una gula por embriaguez, que era una enfermedad de la voluntad, es decir, es una enfermedad del alma. Cuando la voluntad enferma, la persona va perdiendo el control de sus impulsos, se va volviendo completamente ingobernable. Por ello, en la vida espiritual hay que hacer una serie de renuncias, siempre llevadas hacia la ética y hacia la moral. Cuando hablamos del tema de la psicología bioética, hablamos siempre de lo que es el correcto proceder consigo mismo, con el prójimo, con la misma creación. Una persona espiritual es una persona reconciliada, que ha perdonado, que se ha perdonado, y es absolutamente importante estar centrado en tiempo presente. Cuando hablamos de esta mezcla de la psicología y la espiritualidad, llegamos a todo lo que son las escuelas humanistas existenciales, donde vamos a entender que la psicología y la espiritualidad van de la mano y resultan dar resultados prodigiosos. Aquí llegamos a lo que es el tema, como lo define Abraham Maslow, de la autoactualización, no únicamente como la autorrealización de la persona, porque en drogas las personas logran una autorrealización ficticia, legítima, que termina siendo supremamente costosa, porque el adicto piensa, mientras está en el ritual, en el momento de la descarga de dopamina, que todo está divinamente, pero apenas llega a su propia realidad se da cuenta que su vida es un absoluto caos, un desastre, y por ello reinicia nuevamente el ciclo. La autoactualización es estar actualizado en tiempo presente, no es vivir como leyendo un periódico del ayer, de hace un año, de hace 2 años, vivir lleno de resentimientos, todavía amargados por lo que me hizo mi papá, por lo que no me hizo mi mamá, por lo que me hicieron mis amigos, por matoneo en el colegio, por abusos sexuales que son mucho más frecuentes de lo que nosotros imaginamos en el tema de las adicciones. Recordemos que la violación es el acceso carnal violento y el abuso es lograr el consentimiento de la persona, y por ello el abusador casi nunca accede terapéuticamente a esos contenidos,
porque piensa que él fue la persona que dio su consentimiento y que fue consensuado, pero realmente no lo quería. Es decir, todo este sexo indeseado bajo presión se entiende por abuso y es muy frecuente en las adicciones y por ello es absolutamente necesario trabajarlo. Así, nosotros debemos llegar a entender que ese cambio tiene que ser una transformación, un cambio de sentido. Un sentido que iba hacia la autodestrucción, hacia un sentido que va hacia la construcción. Es decir, ese vector de la línea temporal tiene que tener un cambio importante y eso requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía y de muchísima determinación. Por ello, el término rehabilitación en muchas personas suele ser contradictorio porque rehabilitación es volver a recuperar unas habilidades que se han perdido. Y muchas veces precisamente la persona no desarrolló las suficientes habilidades intelectuales, habilidades sociales, habilidades en sus esquemas de afrontamiento como autocontrol, autonomía, autoestima y todas estas bondades del carácter. Y fue lo que lo llevaron del uso controlado al uso abusivo y del uso abusivo al uso por dependencia. Por eso nosotros tenemos que entender que muchos no deben rehabilitarse, sino habilitarse. ¿Para qué? Para lograr autonomía. Es decir, ese esquema o esa bondad, esa facultad de nuestro carácter de autoabastecimiento. Es absolutamente necesaria la autonomía porque cuando una persona se autoabastece de control interno surge el autocontrol. Cuando se autoabastece de amor propio surge la autoestima. Y de ahí para adelante, autoabastecimiento, de regulación, de monitoreo, nos lo va brindando una correcta autonomía que es lo opuesto a la dependencia, porque la persona cuando desarrolla autonomía es independiente. Muchos programas ofrecen una dependencia a grupos o dependencia psicológica a su terapeuta, y si son buenas hasta cierta medida, la persona debe lograr su libertad absoluta, es decir, una persona completamente autónoma, con una gran capacidad de interdependencia, porque todos dependemos en determinada medida de otros seres humanos. Así, en todos estos cambios hay que imprimir muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, eso requiere el querer, desearlo fuertemente, y por ello hay que recordar en todo lo que son las teorías del cambio, que aunque si bien ahora último, en el curso que hicimos en la Universidad de Harvard, devalúan un poco las teorías de Prochaska y Clemente de las 5 etapas del cambio de precontemplación, contemplación, motivación, acción y sostenimiento. Nosotros debemos tener que estas 3 últimas son absolutamente necesarias, es decir, la precontemplación es como el cómo yo quisiera cambiar, la contemplación es quisiera cambiar y ya la motivación es quiero cambiar, donde surge una determinación. Para entender la motivación nosotros debemos entenderla desde que nos propone Jean Piaget, ya desde inicios del siglo pasado de una manera muy clara. Motivaciones hay 2, intrínseca y extrínseca. Este tema de la motivación intrínseca es una decisión absolutamente personal, es encontrarle un sentido al cambio desde el punto de vista absolutamente personal, y evidentemente también la motivación extrínseca es válida y lo mejor es tener las 2 motivaciones, extrínseca e intrínseca. Extrínseca cuando lo hago por los demás, por mi familia, por mis hijos, y la intrínseca es cuando lo hago por mí mismo, y todo esto me va a vivificar, me va a energizar mi proceso de cambio para poder llegar a todo lo que es el accionamiento del cambio. Cuando llegamos al accionamiento del cambio, el accionamiento del cambio requiere tiempo presente, lo podemos hacer en un día, en el Carpe Diem griego, en el cuidad cada día que cada día trae su afán, que nos propone el Evangelio, en el tiempo presente que nos proponen las filosofías orientales. Y una vez nosotros accionamos ese cambio, debemos entender que ese accionamiento lo logramos a través de una destreza que nos propone la psicología bioética completamente clara. La psicología bioética y el constructivismo humanista existencial nos proponen 4 etapas en la destreza: identificación, aceptación, el asumir y resolver. Lo primero es identificar como un acto intelectual, para eso se necesita conocimiento. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Nosotros hemos visto que ya desde Gunderson, él nos habla, uno de los grandes maestros de la personalidad norteamericanos, nos habla de la importancia de la psicoeducación, la educación psicológica, no únicamente como educar nuestro carácter y nuestro temperamento como lo hacemos con un gatico o con un perrito, sino la educación desde la provisión intelectual. Es muy importante que nosotros conozcamos el plano de nosotros mismos, qué es lo que hay en nuestro yo, en nuestra psicología, cuáles son las defensas,
cómo son los desórdenes de la personalidad, para a través de este acto intelectual poder llegar a la aceptación de lo que de cada quien padece, porque las enfermedades, aun cuando son muy afines y muy similares en todo, son absolutamente diferentes y por ello se debe personalizar completamente el tema de la recuperación. Es la recuperación para sí mismo y por sí mismo, con una motivación intrínseca donde se benefician los demás, que es la motivación extrínseca. Así, de esa aceptación como un acto sensible, llegamos a entender que los mismos Alcohólicos Anónimos proponen su programa en un gran porcentaje en lo que es la aceptación de la impotencia ante la sustancia o práctica adictiva, la aceptación de la ingobernabilidad, que es la pérdida de control interno, y desde esta misma aceptación nosotros debemos llevarla mucho más lejos a la aceptación de nuestro pasado, la aceptación de aquello que nos propone la oración de la serenidad que nos propone Reinhold Niebuhr, el verdadero creador de esta oración, de aquello que no podemos cambiar. Y esa aceptación nos libera. La aceptación es un proceso que a veces suena paradójico porque el aceptar libera. Al contrario de lo que piensa la gente que aceptar condena, aceptar libera. Es el primer proceso de liberación de esas cargas emocionales negativas. Ya cuando llegamos a aceptar, esa aceptación la podemos llevar hasta el consentimiento de aquello que aceptamos y no cambiamos. Pero lo podemos llevar al cambio, que es cuando asumimos la aceptación, y el acto de asumir nos va a llevar a la resolución del síntoma. Y ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar mucho en los defectos de carácter que han surgido a raíz del consumo de la práctica adictiva o que anteceden al desarrollo de la práctica adictiva. Y ya por último, encontramos en esas 3 etapas del cambio, motivación y acción y sostenimiento, el sostenimiento. El sostenimiento es absolutamente necesario. Para el sostenimiento lo mejor es el camino espiritual, porque la espiritualidad nos lleva a la humildad y la humildad a la tolerancia. Es decir, cuando estamos hablando de tolerancia, no nos olvidemos nunca de la importancia de la resiliencia, de tener ajustados esos umbrales ante la frustración, ante la crítica, ante el rechazo, ante el hostigamiento, ante el hurto y la traición. Porque en la medida en que somos tolerantes vamos a desarrollar esa fortaleza interna para poder, por decirlo así, blindarnos contra esa adversidad. Si no desarrollamos resiliencia, no vamos a poder pasar a través de la tentación que representa la reincidencia. Por ello, es muy importante entender que en ese sostenimiento hay que desarrollar esa tripleta de resiliencia, asertividad y confianza, porque la asertividad nos va a servir para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros conceptos y la fijación de límites, para que nuestro yo se pueda desenvolver de una manera completamente proactiva y propositiva. Así, dentro de esto surge la confianza, que cuando vamos a hablar de la confianza, es esa capacidad de cumplimiento con una determinación. Ahí debemos tomar un poco de lo que nos propone la teoría de la autodeterminación en psicología, que tan es usada en los deportistas, que de ahí surge el pasar a través y el no sostenido. El no de un día lo mete cualquiera, pero ya un no sostenido es la autodeterminación, que es absolutamente necesaria. Así llegamos nosotros a entender que cuando ya la persona ha pasado por esa primera fase, que es la estabilización y la superación de la abstinencia, ya llega todo ese proceso de la construcción o la reconstrucción de su propia vida, en donde ya a través del sostenimiento de la abstinencia va jugando con sus herramientas para poder ir construyendo en sus áreas de ajuste, en su área biológica, en su área cognitiva, en su área emocional, en su área socioafectiva, en su área ocupacional, bien sea académica o laboral, en su área financiera, en su área sexual, en su área espiritual. En fin, ahí ya va ocupando su sentido de vida. Por ello es tan importante fijar un proyecto de vida, unas metas completamente claras y definidas para poder anclarse al futuro y volverse a tiempo presente para poder alcanzarla. Así, la recuperación de todos estos trastornos es completamente viable, y lo que nosotros hemos visto en Fundación Función Futuro son procesos absolutamente exitosos donde surge esa autodeterminación, ese no sostenido que surge desde el manejo de las apetencias, donde la enfermedad es más débil, que es cuando viene todo ese bombardeo de pensamientos intrusivos y de proyecciones de consumos controlados. Empezar con la higiene mental y siempre llevar a la persona hacia una ética, vista la ética como un correcto proceder, y hacia una moral, donde vemos la moral
que es pulcritud interior, y así la persona se va liberando paulatinamente de todas esas emociones dolorosas como el miedo, la culpa y el enorme dolor que se siente de haber colapsado existencialmente. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.